parecidos, como el riñón y los nervios periféricos. Entonces, muchas de las alteraciones que nosotros vamos a encontrar en la retina nos habla de cómo está comportándose actualmente, por ejemplo, el riñón y otros sistemas que tenemos en el organismo que funcionan con capilares. Entonces, vamos a hablar hoy de cómo específicamente la diabetes daña los ojos. La diabetes daña los ojos por varios mecanismos. El más importante es la hiperglicemia, que es la que lleva a que tengamos todos los daños que después van a ser en cascada, lo que vamos a ver tanto a nivel microscópico como a nivel macroscópico de los pacientes. Entonces, la hiperglicemia, lo más importante es que toda esa acumulación del exceso de azúcar que se da a nivel de los tejidos tisulares y a nivel vascular van a llevar a que estimulemos todos los procesos oxidativos, como los pueden ver aquí en la imagen. Todo esto va a llevar a que todos esos procesos, tanto de inflamación, de estrés oxidativo y de estímulo de crecimiento de vasos, de nuevos vasos dentro de la retina, van a llevar a todas esas complicaciones fatales en los ojos que nos dan por la diabetes. Entonces, la unión entre estos tres grandes grupos de alteraciones que pasan en el cuerpo, que son las alteraciones en la degradación y el exceso de las grasas dentro del cuerpo, el exceso de azúcar y la resistencia a la insulina, nos van a llevar a que tengamos iniciemos toda esta cascada de problemas que posteriormente van a afectar al endotelio, a los pericitos, que son los que van a llevar a que veamos todo este conjunto de problemas que después van a ver a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, como pueden ver acá en la grafiquita, esta me gustó y sé que pues no se las traduje muy bien después para el español, pero esta me gusta porque aquí habla exactamente de todos los componentes que podemos ver cuando lo vemos después a nivel macroscópico y a microscópico cuando lo vemos en el examen oftalmológico, y vamos a ver cómo todas estas alteraciones en la pared de los vasos sanguíneos nos van a llevar a que haya, acumulación de grasas que se van a dar en el edema macular diabético, y a la vez también este aumento en la permeabilidad de los vasos sanguíneos, que es una de las fases iniciales donde vamos a ver las manifestaciones de la diabetes. Entonces, para hacerlo como en un resumencito, el aumento de la permeabilidad capilar nos va a llevar a que el contenido que está dentro de los vasos sanguíneos salga. ¿Y estos qué van a hacer? Las lipoproteínas, que eso es lo que vamos a ver más adelante, que se van a ver como exudados duros, que posteriormente les hablaré de eso en solo una diapositiva. La pérdida de los pericitos y el engrosamiento de la pared, háganse cuenta, es como cuando uno tiene una tubería que ha tenido mucho material corrosivo y se rompe. Y esto, ¿en qué hace? Que la pared sea más débil. Y la pared después de los vasos sanguíneos, ellas al inicio no se van a romper por completo, sino que se van a empezar a adelgazar. Y con el flujo de la sangre dentro de ellas van a hacer que estos se hagan como si fueran pequeños globitos, que son los microaneurismas, que también los vamos a ver. La oclusión capilar es cuando ya se rompieron por completo y ya no tenemos un flujo y se tapan tanto o por el exceso de grasa o por los trombos que puedan ocurrir, ya que dentro de estos vasos sanguíneos podemos tener este proceso de la leucostasis que hace que la sangre fluya de manera más lenta y ese sector del capilar que debía haber llevado esa irrigación sanguínea se ocluya y este tejido finalmente pueda infartarse. También la producción de factores de crecimiento, que en nuestro caso el más importante a nivel de la retina es el de crecimiento endotelial, es el que nos va a llevar a las fases finales del desastre por la retinopatía diabética, que es la generación de los neovasos. Estos neovasos, posteriormente se los voy a comentar, son vasos que crecen y que después posteriormente se fibrosan. Al fibrosarse se produce un tejido que ala a la retina e induce a los famosos desprendimientos de retina, que son en las fases finales y donde los pacientes pueden perder la visión. Entonces, otro mecanismo importante del cual les quiero comentar es cómo el paciente también ve borroso siendo un diabético. También no es nada más la parte de la retina, sino el funcionamiento, la alteración en el funcionamiento normal
del cristalino. Entonces el cristalino, él al tener un exceso de azúcar, sorbitol y fructosa, va a tener un estrés osmótico. Y esto va a hacer que estas fibras, que deben tener una disposición adecuada y una unión adecuada para que puedan mantenerse transparente, va a hacer que este tejido se hinche. Y al hincharse, vamos a tener una despolarización, va a entrar el sodio de potasio y esto va a hacer que se activen enzimas proteolíticas. Estas enzimas pueden hacer que tengamos la degradación de las mismas fibras y posteriormente entonces se induzca la catarata. También hay otros libros que nos hablan que solo con el exceso de sorbitol y los productos osmóticos dentro del mismo cristalino van a hacer que este se hinche. O sea, el mismo lente va a aumentar su volumen y al aumentar su volumen va a cambiar sus características normales que nos permiten ajustar bien la visión. Por lo cual, nuestros pacientes estando en estados hiperglicémicos va a hacer que puedan ver borroso. La hipoxia es otro de los factores que nos van a afectar a nuestros pacientes y van a llevarnos sobre todo a las fases finales donde se desencadena pues ya la ceguera de nuestros pacientes. La falta o la ruptura de estos capilares nos hace que la sangre no pueda llegar a los lugares adecuados y no pueda llegar el oxígeno que necesitan nuestras células para el funcionamiento adecuado. Este estímulo va a hacer que se aumente la producción del factor de crecimiento endotelial. Este factor de crecimiento es importante porque esto es uno de los tratamientos con los cuales nosotros los retinólogos trabajamos. Nosotros tenemos moléculas que nosotros colocamos dentro en el ojo para ayudar a regular esta alteración en este proceso. Esta es la forma normal en que el ojo siente que debe hacer su reparación, pero a la vez es autodestructiva de la retina. Entonces, nosotros vamos a ver que todos estos factores van a estimular también a la inflamación y si afecta a nivel de los vasos sanguíneos, en donde hubo la ruptura, se va a estimular ahí el crecimiento de nuevos vasos que ocurren en la retinopatía diabética proliferativa. Y si pasa a nivel de la barrera hematorretiniana, sobre todo a nivel central de la retina, donde tenemos el final de los vasos capilares y donde después vamos a tener la zona avascular de la retina, se va a traducir como un edema macular diabético, como lo que ustedes ven aquí. Entonces, este es otro dibujito que me gustó y que encontré, que nos habla mucho de cómo es la disfunción y cómo la inflamación es algo importante en producir el edema macular. Como ustedes ven aquí, en esto es la forma normal en que él se debe comportar y cuando tenemos el edema macular diabético perdemos la estructura, la rigidez de los vasos sanguíneos y aumenta tanto la permeabilidad y se produce el daño en la pared de los vasos sanguíneos haciendo que salgan los factores de crecimiento endotelial. Y a la vez vemos que todos estos factores que estimulan tanto la inflamación y el estímulo para que crezcan nuevos vasos hacen que ocurra el desastre de que se rompa por completo el capilar y posteriormente ese líquido quede alojado en el centro de la retina sin poderse filtrar, sino que se mantiene en esa zona central, manteniendo al paciente viendo borroso. Entonces, para este lado es un paciente no diabético, y así debería estar la estructura de la retina de manera regular. Y acá vemos otra imagen, otro esquemita, en donde vemos cómo se comporta un paciente diabético. Como ustedes ven aquí, tenemos alteración en las paredes de los vasos sanguíneos y con esto la salida tanto de los factores de la inflamación, el estímulo de crecimiento de vasos sanguíneos, los macrófagos y demás células que están contenidas a nivel intravascular. Estas salen y ellas no deberían estar en esos lugares a menos que hubiera un daño per se por alguna lesión, por ejemplo, algún trauma o demás. Y debería ser el momento, o sea, debería ser la forma en que debe estar comportándose la retina sin ninguna salida de ninguna célula o ni ninguno de los factores que están dentro de la sangre. Cuando esto pasa, entonces, como vemos, ahora vamos adelante a ver cómo se ve a mi nivel microvascular en la retina,
y cuando hacemos los exámenes oftalmológicos, cómo vemos todos estos daños. Entonces, antes de que empiece con eso, nada más les quiero hacer un poquito que conozcan las cifras a nivel de Panamá y a nivel del mundo de lo que manejamos de la retinopatía diabética. Es la primera causa de ceguera irreversible entre las personas de 25 a 74 años. Pensamos que la diabetes no nos va a dar a nosotros, sobre todo ustedes que son un público tan joven, pensaremos, no me pasa nada, estoy en la escuela de medicina, necesito comer para poder sobrevivir, para poder estudiar y no hacer ejercicio y no tener un buen estilo de vida. Pero eso sí es importante porque eventualmente ustedes cuando terminen la facultad, ustedes estarán en esos años en donde ya después, como quien dice, el cuerpo les va a pasar la factura. Entonces es importante que ustedes conozcan también y traten de mantener siempre una buena salud, porque si no van a ser como varios compañeros míos que después quedan en el consultorio. Y afecta más o menos a 4 diabéticos después de 15 años de diagnóstico. Estas lesiones que le explicamos es un proceso que el cuerpo puede autorregular en las primeras fases, o sea que como quien dice, uno está a tiempo cuando uno empieza a hacer cambios y modifica su estilo de vida desde temprano. El problema es cuando de manera crónica mantenemos estas alteraciones y esta hiperglucemia sostenida por tantos años, eventualmente entonces vamos a ver el desarrollo de la retinopatía diabética. No es que me hacen el diagnóstico de la diabetes y de una vez lo tengo, no, sino también hay muchos pacientes que a veces el primero que se da cuenta y le hace el diagnóstico de la diabetes es un oftalmólogo. ¿Por qué? Porque nosotros ya vemos cuando el paciente empieza a decir que ve borroso y mantiene una visión borrosa persistente a pesar del uso de los lentes, vamos a ver pacientes que de todas maneras mantienen esas alteraciones y al examinarlo encontramos las lesiones iniciales de la diabetes. Y en teoría, cuando nosotros vemos esas lesiones, nosotros ya sabemos que este paciente ha tenido de 10 a 15 años sufriendo problemas por la hiperglicemia. Entonces, a nivel de nosotros, lo que se estima para el 2030 es que nuestras cifras aumenten muchísimo más, casi 3 veces casi 3 veces lo que nosotros manejamos en la actualidad. Por lo menos en el 2000, que era uno de los últimos estudios que se hizo para la estimación de los pacientes hacia lo largo de los años. Entonces, como ustedes ven acá, esta gráfica, esta imagen me gustó mucho porque nos hace ver en dónde estamos nosotros. A pesar de que somos un país chiquito, estamos bastante cerca de México y Estados Unidos en la cantidad de la población obesa que se maneja a nivel mundial, por lo menos a nivel latinoamericano. Entonces, es interesante cómo nosotros estamos clasificados ahí. Es muy probable que sea por los recursos que podemos tener, por el sistema y porque pues las cosas que nos llegan a Panamá o las tradiciones, el estilo de comida que tenemos en nuestro país, pues nos llevan a ser una de las poblaciones que mayor cantidad de obesos tiene. Y sobre todo, mantener el nivel, sobre todo, de peso aumentado y de panículo adiposo, en este caso nos va a hacer en la parte de la insulencia, en la resistencia a la insulina, que aumenten esos factores y nos ayude a que nosotros podamos persistir con los estados hiperglicémicos. Entonces, ahora en los estudios pues, que se han hecho mundiales grandes de la retinopatía diabética, se dice que el inicio en la infancia, más o menos el desarrollo de la retinopatía diabética se da a 5 años de evolución, y esto sobre todo en los pacientes diabéticos tipo 1. Y sobre todo ya a los 10, 15 años de evolución de tener esta patología, un gran porcentaje de los pacientes van a poder presentar lesiones en la retina. Y sobre todo los pacientes que ya han pasado más de 30 años en tratamiento, si tienen más o menos 5 años de evolución, vamos a tener un 40%, y mientras más años tienen de tratamiento con tratamiento de insulina, y haciéndose saber pues que los tratamientos con insulina son como las últimas partes que nosotros utilizamos para el tratamiento de los pacientes. Nosotros utilizamos en los pacientes con diabetes tipo 2, utilizamos muchos medicamentos de vía oral. Ya cuando llegamos al lugar donde hacemos tratamientos, estamos en las fases más avanzadas, por lo cual es más fácil que mientras más tiempo el paciente tiene y no podemos sacarlo de utilizar la insulina, este paciente va a tener más probabilidad de tener el desarrollo de una retinopatía diabética. No significa que todos los pacientes lo van a tener, pero que en teoría por porcentaje deberíamos tener un paciente, mientras más tiempo esté y más difícil sea tratar su diabetes, más posibilidades tenga de tener retinopatía diabética.
¿Ok? Y los pacientes entonces que no usan insulina baja más, pero no es que usen insulina y no usan ningún tratamiento, sino que usen los tratamientos de vía oral, van a tener, en teoría deberían ser pacientes que mientras no suban y no utilicen tantos medicamentos, son pacientes de mejor control o más fácil control y van a tener un menor porcentaje de posibilidades de que desarrollen la retinopatía diabética en un 24 hasta un 35%. Entonces, en la CDC para el 2011 nos habla que hasta 7 millones de personas no saben que sufren de la diabetes y que la prevalencia del no diagnóstico pues, de la diabetes tipo 2 lleva a que tengamos cifras más altas incluso del desarrollo de la retinopatía diabética. O sea que, en resumen, gran parte de las personas no saben que sufren de la diabetes y cuando llegan a tener síntomas es que ellos creen que ahí es donde empezó el diagnóstico y no de mucho antes. Entonces, en el Diabetes Care, que es los informes que salen a nivel anual de cómo debe ser el manejo para los pacientes de la Sociedad Americana de Diabetes, nos dice que es la causa más común de ceguera, igualito que pues, nos dicen a nivel de la OMS, de los 20 a los 74 años, que es prácticamente nuestras edades de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué factores van a aumentar el riesgo de padecer la retinopatía diabética? La hiperglicemia crónica sostenida, la nefropatía diabética, la hipertensión arterial sistémica y la dislipidemia. El conjunto, como yo le digo a los pacientes, esto es su combo mortal. Entonces, usualmente cuando vemos, yo le pregunto a los pacientes, ¿usted sufre de algo? No, no sufro de nada. Hasta que me empieza a decir toda la tanda de medicamentos que utilizan, ¿no? Y ya sabemos que cuando un paciente se sienta y me dice, no, yo tengo problemas de colesterol, tengo problemas de la presión y también tengo problemas con el azúcar, ya sé que ese paciente le va a ir mucho peor a otro paciente que nada más tiene una sola de estas alteraciones, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar, entonces, cómo todos esos mecanismos que les comenté antes, cómo se van a ver en el ojo, cómo esto se traduce y cómo vamos a ver el impacto que ocurre dentro de los ojitos y cómo esto se traduce después en alteraciones de la visión. Quiero recordarles que gran parte de estas alteraciones tiene que ver con la inflamación y sobre todo, lo más importante, la hipoxia que ocurre en la retina, porque al fin y al cabo, eso es al final lo que más produce desastre en los ojos, que es que los tejidos no puedan recibir oxígeno de manera adecuada. ¿Por qué? Porque recuerden que la retina es un tejido neurológico, es un tejido muy sensible. Cuando él no recibe sus alimentos y el oxígeno de manera adecuada, no funciona correctamente y fácil y rápidamente muere y no puede ser rehabilitado. O sea, no podemos hacerle un trasplante, aunque en nuestros días están empezando a hacer trasplantes y demás, pero ya sabemos que es más difícil tratar de nosotros reanimar una célula neurológica a otro tipo de células que tenemos. Entonces, las generalidades en estos cambios, vamos a ver que pues en la diabetes lo que va a predominar, todas estas manifestaciones nos van a llevar a el edema macular y la neovascularización, y que la diabetes, para hablarlo de manera más simple, nosotros la dividimos en dos. Dividimos a la diabetes sin proliferación, no proliferativa, y la proliferativa. Y estas clasificaciones realmente son cuando tengo presencia de neovasos y cuando no tengo presencia de neovasos, prácticamente. Entonces, aquí vemos la proliferación, como les comentaba, y creo que eso es lo más importante que quiero que se lleven de la clase, porque es uno de los tratamientos y uno de por lo menos los targets de nosotros para trabajar en las unidades de retina de las diferentes clínicas, es trabajar exactamente con los neovasos y con la hipoxia. Entonces, en estos estadios, pues los iniciales, la retinopatía en los pacientes diabéticos sin tener retinopatía diabética les va mejor. Cuando empezamos a tener estas lesiones, empiezan a tener ciertos cambios, pero son difíciles de detectar sin hacer un examen oftalmológico completo. Y ya cuando estamos en las fases finales, pues tenemos daños irreversibles y que solamente muchas veces controlamos o ya hablamos con el paciente después de que no pudimos mejorarle su condición. Entonces, ahora sí, hablarle de cómo se ven estos cambios en la retina. ¿Ok? Los famosos microaneurismas no son más que la traducción de todas esas alteraciones que les comenté de cómo se dañaba la pared de los vasos sanguíneos. Cuando los vasos sanguíneos pierden su fuerza, la estructura, su arquitectura, se van a producir estos sacos. ¿Ok? Y estos sacos van a aumentar y van a ser zonas donde hay una debilidad de la pared y donde estas migran, las celulitas, y se forma como si fuera un ovillo.
y muchas veces pueden incluso teñir, como les voy a enseñar en algunos de los estudios que nosotros hacemos para confirmar el diagnóstico. Nosotros podemos ver que son pequeñitos, son de 25 a 100 micras de diámetro, son a veces difíciles de comparar un microaneurisma de una microhemorragia a simple vista, pero muy probablemente tengamos estas mismas dos lesiones cuando estamos examinando al paciente. Son vasos fantasmas, son acelulares, nos enseñan esas alteraciones que hubieran en el microambiente de la leucostasis, de la respuesta pues, de las células endoteliales a la pérdida de sus pericitos y el aumento de la presión intraluminal. Ahí en esta parte, el aumento de esta presión, ahí es donde viene el factor de la hipertensión. O sea que si yo tengo un paciente que es diabético, mal controlado, hipertenso, mal controlado, yo voy a encontrar que más rápido me va a producir estas alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos, más que un paciente que sea de buen control. Entonces, estas lesiones, lo bueno que tienen es que pueden aparecer y desaparecer. O sea que si yo a tiempo encuentro a este paciente, puedo ayudar a que estas lesiones que empezaron a desarrollarse después no las pueda encontrar o puedan regresar. Y por sí solos no me van a producir ninguna manifestación a nivel ocular. Estas solamente las voy a poder encontrar en la retina periférica haciendo un examen dentro del ojo con dilatación. Y por ende el paciente me va a decir, mientras no afecte la parte central de la retina, me va a decir que le está viendo bien, que no tiene ninguna lesión. Entonces acá otro dibujito en donde vemos cómo se ven las paredes que se empiezan a adelgazar de los vasos sanguíneos. Esto no es una foto, esto es del libro que nosotros utilizamos de base de la retina, que es el Ryan, pero lo que pueden ver ahí es algunos modelos que se hacen en algunos animales para que podamos ver cómo se ven esos daños. Y vemos ahí cómo se pierde la estructura de todos los vasos, los capilares, los vasos sanguíneos, vemos cómo las células empiezan a cambiar su morfología, y empiezan a adelgazarse y es lo que nosotros después podemos ver en el examen oftalmológico como el adelgazamiento o la pérdida del flujo dentro y lo llamamos como los vasos fantasmas, que se llaman como hilos de plata, que posteriormente imagino que se lo explicarán cuando les den las clases con el examen físico, cuando estén más allá, cuando se vistan de blanco, y ustedes lo van a ver que se van a poder traducir de estas lesiones que ustedes ven acá. ¿Okay? Entonces, miren, aquí vemos, por ejemplo, para poder ver esta imagen tenemos que tener un ojo dilatado y vamos a ver cómo en esta red de los vasos capilares se ven estos pequeños cambios que ven por aquí. Estos pequeños cambios que ven por lo menos estos puntitos pueden ser tanto microhemorragias como microaneurismas. Entonces es difícil de captar porque son lesiones microscópicas, pero que cuando los veamos con otros estudios que se llaman angiografía, que ponemos un contraste para poder ver el funcionamiento vascular de los vasos sanguíneos, lo vamos a poder ver más fácilmente y que se los voy a enseñar posteriormente. Entonces aquí vemos más lesiones, como ven, se ven estas pequeñas hemorragias y ya sabemos aquí que estos vasos sanguíneos no están funcionando de la manera correcta. Ya vemos que incluso la sangre completa casi intenta salir y vemos estas microhemorragias también. Siempre van a seguir el patrón de los vasos sanguíneos, como lo que ustedes ven ahí, y que incluso estas fotos que les estoy enseñando son fotos que nosotros utilizamos para nosotros guiarnos en la clasificación adecuada de la retinopatía diabética. Ahora, otra de las lesiones que se dan, como les comentaba, cuando se dañan los vasos sanguíneos, es la hipermeabilidad de la vasculatura retiniana. ¿Esto cómo se va a traducir? Como las fugas que ustedes ven cuando hacemos la angiografía, que ponemos un tinte y nos permite ver dónde exactamente están las lesiones. Vamos a ver que hay fugas. También vamos a ver posteriormente que de estas alteraciones de la hipermeabilidad, ya sabemos que son zonas donde hay ruptura de los vasos sanguíneos y donde después se van a desarrollar también a las anormalidades microvasculares. Esta incompetencia vascular puede resultar en zonas donde se va a ver engrosamiento inicialmente y posteriormente muerte de ese tejido de la retina. Aquí en esta zona que ustedes ven es un pedacito de la retina y podemos ver cómo hay un cambio en la coloración cuando ponemos contraste. Aquí nosotros sabemos que de estos capilares y de estos pequeños vasos podemos ver cómo se irriga la retina de manera adecuada porque se debe ver como un patrón de un vidrio esmerilado, como ustedes ven aquí. Acá se ve más oscuro. Ahí ya sabemos nosotros que estos vasos sanguíneos
muy probablemente por la fuga que tienen aquí no están recibiendo no están recibiendo el flujo adecuado, y este tejido de aquí está perdiendo tanto nutrientes como oxígeno, y eso es lo que lo va a desencadenar y lo que lo va a llevar después a una muerte de este tejido, ¿sí? Este concepto es importante y quiero que lo recuerden, porque esto es una de las partes que nosotros después vamos a hablar en el tratamiento de lo que hacemos nosotros los retinólogos. En los exudados duros no es más que la salida, como les comentaba, cuando tengo un paciente, sobre todo, que tiene un mal manejo de los lípidos, un paciente con hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia y demás, o las proteínas, pues, que las llamamos las proteínas malas, ¿no? A un aumento de los LDL. Vamos a ver que esto, como les habían muy probablemente explicado en varias de las clases que ustedes dieron, sobre en bioquímica, me imagino, o me acuerdo que es en bioquímica que nos daban estas clases, vemos cómo se salen todos estos contenidos de los vasos sanguíneos. Entonces, no todos los pacientes nosotros le vamos a ver estas lesiones. Usualmente predominan en los pacientes que tienen un mal manejo de las grasas. Entonces, nosotros podemos ver cómo salen de los vasos sanguíneos cuando se rompen. Tenemos el contenido de todas estas lipoproteínas y las podemos ver claramente en el examen oftalmológico, o por lo menos en el examen interno de la retina. Los exudados blandos, por lo contrario, son zonas que también ahora les voy a explicar. Los exudados algodonosos o blandos son las lesiones que ya sabemos que las fibras nerviosas que deberían ir en esta región ya murieron y están infartadas. Esto es lo que ustedes ven, que se ve como desorganizado y el borde no se puede definir muy bien. Es tejido neurológico que ya murió. Entonces, a diferencia del exudado duro, los bordes no son definidos y usualmente siguen el patrón de las fibras nerviosas. Son oclusiones que tienen que ver de que ocurrieron en dicha zona, y si ustedes lo verifican van a estar en conjunto con las zonas donde está la finalización del capilar, o cuando hacemos la angiografía, que le ponemos el tinte, vemos que hay una fuga antes de esa región y hay un silencio vascular en esa región. Entonces, esto nos habla no más que microinfartos y la isquemia de ese tejido neurológico. Entonces, las hemorragias intrarretinianas pueden llegar a ser muchísimo más grandes. Depende de cuán fuerte es el daño en los capilares. Entonces, todos estos pequeñitos que les expliqué, de todo este estrés oxidativo y demás, se va a traducir en estas lesiones grandísimas que vamos a encontrar en la retina y que posteriormente van a afectar a nuestro paciente, ¿no? Y que los va a decir, yo veo unas manchas oscuras en el campo de la visión que no me permiten ver de manera correcta, y no es más que el bloqueo de la sangre a que la luz pueda entrar a la retina y pueda generar esa imagen. Entonces, y estas no son más que, se traducen ya cuando tenemos la ruptura de la barrera intrarretiniana interna de la retina, porque hay dos, ahí está la interna y la externa, que tiene que ver con la membrana de Bruch y la coroides. Entonces, los pericitos, aquí estas lesiones ya nos hablan de daños más masivos en los pericitos, y usualmente inician en la retina periférica, y nosotros le llamamos la retina periférica a la que está más hacia adelante, o sea, hacia el iris, y nosotros lo llamamos de la retina, la central, por lo menos para nosotros, es donde encontramos la mácula cerca del nervio óptico. Aquí otra, con la angiografía, más o menos aquí les enseño dónde está el cierre capilar, y ven incluso lo que muy probablemente les enseñen en las clases que vienen más adelante cuando se vistan de blanco, que hablan de cuando ya tenemos lesiones que parecen los vasos sanguíneos como un rosario, que ustedes lo ven aquí. Como las lesiones arrosariadas, aquí ustedes la van a ver. Entonces, y todas estas zonas que sin nosotros poder colocar tinte, ustedes no van a ver esto. Esto no se ve a simple vista. Nosotros vemos a un paciente y de seguro yo examino y nada más veo los microaneurismas y las microhemorragias en el examen oftalmológico. Pido la angiografía de retina para saber hasta dónde está el daño masivo de los vasos que están fugando activamente, para yo saber qué zonas de la retina no están recibiendo sangre, y en teoría las zonas que ya están muertas de la retina, para poder dirigir mi tratamiento. Entonces, nosotros todas estas alteraciones, cierres de los vasos sanguíneos, alteraciones en la forma de los capilares, nos van a llevar a las oclusiones y demás, y que lo vamos a ver como zonas de fuga o zonas de cierre vascular, como estas que ustedes ven en oscurito aquí. Entonces, el edema se le llama a la forma especial en que los capilares se dañan en la parte central, en la parte de la mácula. Esa parte, cuando hay el cierre, o cuando hay la ruptura o aumento de la permeabilidad, en el centro de la retina van a llevar a que tengamos el famoso edema.
¿ok? Y mientras más aumenta el problema de la diabetes sin control, más van a crecer estos vasos, más va a salir grasa dentro de los capilares y más si el paciente está mal controlado, mantiene altos niveles de la presión arterial y altos niveles de los lípidos dentro de los vasos sanguíneos, vamos a hacer que más fácilmente tengamos un paciente que a nivel central tenga un aumento del volumen y por ende una disminución de la visión. Entonces, para hacerles un resumencito de todas las lesiones vasculares que nosotros vamos a encontrar en la diabetes, en los estadios iniciales, son las microhemorragias, los microaneurismas, los exudados duros, los exudados algodonosos. Y los exudados duros, cuando se concentran en el centro de la retina, nos van a llevar al famoso edema macular diabético. Entonces, aquí una grafiquita de cómo nosotros lo vamos a clasificar. En esta altura creo que ustedes todavía no tienen que aprenderse esta clasificación hasta que quizás den sus clases de oftalmología, pero nada más para que sepan que nosotros graduamos las diferentes, nosotros hacemos la clasificación de la diabetes dependiendo de esa cantidad de lesiones que le enseñé cuánta cantidad de los mismos encontramos. Así, y cuando encontramos neovasos, el crecimiento de los vasos nuevos, ya lo clasificamos en una retinopatía diabética proliferativa. Esta gráfica es una de las gráficas más que nosotros, hay muchas clasificaciones que utilizan, uno utiliza como quien dice la que más se acopla a las necesidades pues, del país y demás, pero esta clasificación es una de las más que más se han utilizado y que guiamos los estudios dependiendo de este mismo estudio que se hizo en el Early Treatment Diabetic Retinopathy Group, que es un grupo que se encarga de hacer muchos protocolos para tratar de clasificar y dar el mejor tratamiento oportuno a los pacientes. Entonces, las complicaciones, para enseñárselo a nivel de lo que encontramos dentro de los vasos sanguíneos, es cuando esos neovasos crecieron, como les comentaba, ellos después no funcionan de manera adecuada porque sus paredes no son fuertes. Entonces, al no ser fuertes, se fibrosan. El problema es que cuando ellos se extienden de manera masiva, parecen como una telaraña dentro del ojo. Y esto, unido al vitrio y las fuerzas que hacen tanto en el vitrio, tanto en la retina, producen tracción. Y al traccionarse y contraerse, porque esa es la forma en que ellos van a comportarse de manera irregular, van a hacer que ocurra el famoso desprendimiento de retina. ¿Okay? Y que cuando ya llegan los pacientes a estos estadios son los que nosotros después clasificamos para cirugía. Otra de las complicaciones grandes que tienen los pacientes diabéticos es el glaucoma, pero no es que el paciente tiene glaucoma, porque hay muchos tipos de glaucoma y he encontrado mucho que médicos generales y demás hablan de esta enfermedad, así como, si tiene diabetes tiene glaucoma. No necesariamente, sino hay muchos pacientes que a pesar de que nunca tuvieron una lesión y tampoco tienen factores genéticos, cuando la diabetes se desarrolla de manera desordenada a sus fases finales, van a poder tener esta complicación de glaucoma neovascular. Pero no es más que los neovasos estos que tuvieron el estímulo tanto en el segmento posterior del ojo, van hacia la parte de adelante del ojo y empiezan a crecer en el iris. Y empiezan a crecer también a nivel del trabéculo. Entonces, al crecer en estas zonas donde no deberían estar, sobre todo a nivel del trabéculo, hacen que se aumente hace que se haga un cierre en esa región donde nosotros tenemos el flujo normal del humor acuoso, se cierra este ángulo y tenemos un aumento de la presión. Entonces ya no teníamos un paciente que nada más tiene una retinopatía diabética, sino que ya sabemos que tenemos un paciente con también un glaucoma que es de difícil tratamiento. Entonces, los estudios de imágenes, como les comenté, nosotros para hacer seguimiento a estos pacientes le hacemos fotografías. Usualmente vemos una retina bonita, que no tiene ni una lesión, y después posteriormente que empiezan a tener microaneurismas. Muchas veces a los pacientes llegan a tiempo y nosotros controlamos estas lesiones, sobre todo las lesiones isquémicas, con láser que les voy a comentar más adelante. Y cuando los pacientes pues no reciben ningún tipo de tratamiento, pues vemos cómo pueden desarrollar este crecimiento de esta fibrosis de los vasos nuevos que crecieron en la retina con el posterior desprendimiento de la retina. Entonces, esta imagen, no sé si, creo que todavía no han llegado a esas clases en donde les han hablado de esto, que me imagino que lo van a hacer en oftalmología en unos semestres más adelante, pero se los adelanto para que vean qué bonito es el mundo de la oftalmología y de la retina, ¿no? Que nosotros tenemos estudios que ya llegan a nivel
que hacemos casi cortes histológicos. Entonces, este estudio no es un estudio invasivo, es un estudio que casi toma aproximadamente unos 30 segundos para tomarse y que se parece mucho a un corte histológico de la retina. Y nos permite trabajar y examinar exactamente en qué región de la mácula, porque el corte se hace a estos niveles, nos permite ver las lesiones de manera dinámica, qué está pasando actualmente con mi paciente y qué tiene, ¿no? Entonces, estos estudios son muy bonitos y cada vez nos traen mayor definición para poder nosotros tomar decisiones. Y pues los ingenieros, pues la verdad es que se están luciendo con estos estudios porque para nosotros oftalmológicamente casi no tenemos que hacer biopsias ni nada, sino que casi tenemos con los estudios tenemos casi todo lo que necesitamos para trabajar. Entonces, aquí para enseñarles cómo se ve cuando tengo un paciente que tiene un edema macular, lo que les comentaba, cuando aumenta la permeabilidad y cuando los vasos sanguíneos no funcionan de manera correcta, vamos a tener este líquido que está contenido. Imagínense, no es más que un corte de esta región, y como si ustedes hubieran agarrado la retina, la cortan, así como cuando cortamos un pie, y vemos adentro cuánto está lleno de manzanas, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver cómo se ve el contenido del líquido dentro de la retina, y ustedes lo pueden ver directamente cuando hacemos estos estudios. ¿Para qué? Para nosotros hablar con el paciente de pronóstico. El otro estudio que les comenté bastante en la clase es la angiografía de fluoresceína. Este estudio es un estudio que nos permite ver dinámicamente y con los vasos sanguíneos, y nosotros sacamos fotografías y videos para ver dinámicamente cómo se comporta la retina. Cuando ustedes ven, los vasos sanguíneos deben comportarse y al final de la fase debemos ver la salida y entrada de la sangre de manera correcta, tanto de la arteria como de la vena central de la retina. ¿Qué pasa en la diabetes? En la diabetes vemos salida de sangre, vemos zonas donde hay fugas, vemos las pequeñas microhemorragias y también los puntitos que ven que las lesiones puntiformes no son más que los microaneurismas. Entonces, todas las cosas que les he estado explicando las podemos ver, por dicha, con todos estos exámenes complementarios que tenemos en oftalmología, nos permiten ver directamente todas estas lesiones que les he estado comentando hoy. Vemos el cierre, vemos los pequeños microaneurismas, vemos las pequeñas microhemorragias y vemos las fugas de los vasos sanguíneos. Entonces, otra nueva modalidad que tenemos es un conjunto de estas dos. En la misma máquina 12T se está tratando de analizar el flujo y nosotros poder hacer cortes. En vez de hacer un corte nada más en forma de pie, lo hagamos en cortes de capas para que nosotros podamos ver tanto la microvasculatura, la interna, tanto como podamos ver las zonas, cada una de las regiones de la retina por capas hasta llegar hasta la coroide. Entonces, como lo que pueden ver aquí, cuando hacemos estos estudios ya nos permiten ver todas estas anormalidades de los vasos sanguíneos cuando empiezan a crecer, cuando se vuelven más tortuosos y cuando parecen como vasos varicosos. Entonces, en esta región, por ejemplo, que ustedes ven aquí, se hace un corte y aquí podemos verla a nivel más, o sea, en el OCT podemos ver cómo se ven esos vasos directamente. Y este estudio, como les dije, toma 30 segundos, máximo 1 minuto para poder ver todas estas lesiones, ¿no? Entonces es muy bonito. Esta parte por lo menos es la que a mí más me gusta de los estudios, por lo menos en la parte de la retina. El manejo, para hablarles cortito, porque ustedes ya después en sus clases más adelante les hablarán un poquito, cuando estén en otros semestres, un poquito más de cómo hacemos todos los tratamientos todos juntos. Les quiero decir pues que la diabetes no es nada más el oftalmólogo, la retinopatía diabética, somos un grupo de varios especialistas que debemos trabajar con el paciente. Y sí les quiero comentar también y hacerles recordar que si yo veo estas lesiones en la retina, es muy probable que el riñón esté igual, muy probable. Y muchas veces yo, mandándole los exámenes al paciente, soy la primera que se da cuenta que el paciente está en una insuficiencia renal. Y puedo ayudar al paciente a evitar ir a una hemodiálisis o no. Entonces es importante que todos juntos nos apoyemos, porque hay veces que yo soy el primero que lo encuentra o es primero la nutricionista la que encuentra que el paciente tiene lesiones, por lo cual es importante que pues hagamos el tratamiento pues lo hagamos en grupo. Inicialmente, ¿por qué es importante ir con el oftalmólogo? Porque estas lesiones, que todas las que les expliqué al inicio, en la retina periférica no se sienten, no duelen, no molestan, no le pasa nada al paciente, y están justamente en las fases donde nosotros podemos ayudarlo y regresar que estas lesiones no sigan aumentando y evitemos que el paciente quede ciego. Entonces, lo más importante es que nosotros pues incentivemos a los pacientes a poder irse a atender con un especialista de la visión, sobre todo que se haga un examen bajo dilatación de ambas pupilas para que podamos revisar toda la retina. ¿Por qué es importante la dilatación? Si ustedes no abren la pupila, ustedes no van a ver la retina periférica. Entonces eso es uno de los conceptos que quiero que ustedes se acuerden, y si ustedes se acuerdan de esto para toda su vida,
para el tipo de especialista que ustedes sean, el médico general que ustedes sean, esto es muy importante y ustedes van a ayudar mucho a los pacientes. Entonces, nada más para comentarles un poquito sobre el tratamiento, ya para ir terminando, quiero nada más hacerles mención que todas estas lesiones, todo, tanto como se ve a nivel microscópico, como podemos verlo a nivel macroscópico, se van a traducir exactamente en los tratamientos que vamos a hacer nosotros, ¿no? Primero, nosotros tenemos que optimizar en el paciente la presión. Si el paciente estamos teniendo problemas con la permeabilidad, o sea, la forma que funcionan los vasos sanguíneos, ¿para qué le vamos a poner más presión? Entonces, a estos pacientes es importante incentivarlos a que tengan un buen control metabólico sistémico de todo su cuerpo. Si nunca lo he hecho, tiene que hacerlo ahora y tiene que ser más disciplinado si quiere sobrevivir y si quiere mantener sus ojos. Entonces, es importante revisar los lípidos y también hacer un control estricto de la glicemia. ¿Por qué? Porque todos estos daños que tiene el paciente no son más que la traducción de esos excesos en las cantidades de glucosa que mantuvo dentro de los vasos sanguíneos y a nivel de todo el cuerpo. Entonces nuestro objetivo es tratar estas tres cosas para tratar de controlar que no siga pasando. Y es importante mandar al screening, es importante que a los pacientes diabéticos tipo 1 se le haga una dilatación y se le haga, por lo menos a los 5 años de diagnóstico deberían haber recibido una valoración completa oftalmológica. Sobre todo estos pacientes son los que más lesiones agresivas van a tener cuando los encontremos, los pacientes tipo 1. Los pacientes tipo 1 también, ellos para el inicio de que se le diagnostique tienen como un cuadro más florido, más agresivo de los problemas por su condición, pues, y usualmente que ocurren esto desde edades más jóvenes. Entonces, es importante que hagamos un examen rápido. Estos pacientes, pues, se les trate de incentivar que vean a un oftalmólogo. Y a los pacientes tipo 2, al momento que se le hizo el diagnóstico, tienen que ir a visitar a un oftalmólogo. Esto fallan mucho, 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 mucho los médicos generales, fallan todos. ¿Por qué? Porque hay veces que yo tengo pacientes que hasta lo ven un endocrino y nunca lo mandaron a oftalmología. Entonces, uno no tiene que esperar que el paciente vea mal para examinarlo. Si ustedes hoy recuerdan lo que yo les expliqué, las lesiones son pequeñitas. Y las lesiones, ya una vez que son pequeñitas y que no me afectan la visión, están en la retina periférica. Entonces, ustedes deben tratar, y si comprendieron bien hoy los conceptos que les expliqué, deben saber que, tengo un paciente que alguien le dijo, hace 10 años tiene las lesiones y yo no sé cuán fuertes son esas lesiones que tienen en los ojos, es mejor que lo vea un especialista lo más pronto posible. Entonces, es importante pues que hagamos el examen, pues ustedes van a utilizar cuando ustedes estén en los semestres donde ya empiecen a dar clínica, van a utilizar su oftalmoscopio y algunos pues que les guste bastante van a encontrar estas lesiones grandes pues o pequeñas en la retina con este instrumento y ya nosotros pues a nivel de oftalmología utilizamos otros instrumentos que nos permiten ver en grados más grandes y nos ayudan a hacer los diagnósticos para estos pacientes. Entonces, dentro de los manejos, perdón que les pasé, yo siempre digo a los pacientes que hay 3 tratamientos que utilizamos para que sea más fácil de pensar sobre lo que vamos a hacer. Nosotros observamos al paciente, le hacemos láser en las zonas esas donde encontramos la isquemia. Cuando tenemos las alteraciones de los vasos sanguíneos y la inflamación, le ponemos un medicamento dentro del ojo y si vemos los vasos que crecieron de manera normal y están traccionando la retina, lo operamos. Eso es como, si lo digo de la manera más fácil, es de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Damos láser en esas lesiones guiadas por la geografía, donde vimos isquemia, nosotros damos tratamiento. Y usualmente se hace el tratamiento en 360. ¿Para qué? Desde una vez que clasificamos la retinopatía diabética proliferativa, desde la severa y la proliferativa de per se. Cuando hay neovasos, le damos tratamiento. Nuestro target es trabajar con esas zonas donde hubo hipoxia y donde hubo isquemia, ¿sí? Entonces, donde no hay oxígeno, vemos estas alteraciones. Donde empezaron estas alteraciones, estas anormalidades que se dieron por el exceso de azúcar, después nos traducen a una falta del oxígeno dentro de los tejidos, y así mismo va a ser dirigido el tratamiento. Nosotros ponemos un factor que va en contra del crecimiento de los vasos sanguíneos. Y esa es una de las terapias más famosas que nosotros utilizamos en oftalmología y una de las que muchas veces nos da controversia porque tenemos 3 tipos de medicamentos que podemos usar. Y ya eso sí sería en otra clase cuando ustedes sean fellows de retina, entonces hablamos de cuál debemos utilizar, ¿no? Pero sí existen en el mercado estos y nosotros colocamos esto dentro del ojo como lo ven ustedes ahí.
Y hay diferentes tipos de moléculas que nosotros colocamos y muchas veces ya podemos decidir entre dar láser y poner las inyecciones dependiendo de la clasificación en la que vamos de la retinopatía diabética, y ya nos vamos a las fases más finales donde lavamos la sangre, cortamos estos tejidos, cuando estamos en las fases más complicadas de la diabetes. Entonces, un resumencito de cómo hacemos el tratamiento. Nosotros pues tenemos pacientes sin diabetes, sin retinopatía, sin ningún signo de retinopatía diabética y no vemos daño, podemos irnos hasta 1 o 2 años de darle seguimiento, y ya dependiendo de las lesiones que encontremos, si no está proliferativa, decidimos si ponemos inyección o ponemos láser antes de que se vaya a los estadios más agresivos, y estando en los estadios más agresivos, dependiendo de los daños, pues decidimos cualquiera de las 3 terapias. Todos formamos un equipo, ustedes forman parte de ese equipo una vez que ustedes se unen con nosotros a los diferentes consultorios, a las diferentes clínicas. Panamá, muchas personas sufren de diabetes, ustedes forman parte de este grupo una vez que terminen de la facultad, pues que nos ayudan a controlar a estos pacientes bastante indisciplinados que encontramos en nuestra vida y en nuestro haber, ¿no? Es importante que recuerden, si ustedes tienen un familiar con diabetes, que por lo menos una vez al año sean evaluados con un especialista de la visión. Y esas son una de las cosas que quiero que se les quede para ustedes para siempre, ¿no? Quiero darles las gracias, porque no me quiero pasar de los tiempos pues, que me dieron para hoy hablar y para contestarles sus preguntas. Espero que pues hayan podido ver más o menos cómo impactan estas lesiones que les dije, que les comenté al principio, cómo se une todo esto, tanto las alteraciones a nivel celular, como el estrés oxidativo, la falta de oxígeno y el exceso de azúcar, producen esta destrucción masiva en un tejido tan noble que es como la retina. ¿Okay? No sé si tienen alguna pregunta, doctor. A ver, preguntas, jóvenes. Una pregunta. Sí, dígame. De los tratamientos que usted dijo que se utilizan entre el láser y la inyección, ¿cuál da mejores resultados? Depende. Nosotros por eso, guiado con la angiografía de retina, uno determina los daños de que tiene el paciente. Si un paciente tiene muchas lesiones isquémicas y tiene crecimiento de neovasos, dependiendo, nosotros vamos a decidir si hacemos hasta incluso lo ponemos juntos. Ponemos láser y después ponemos las inyecciones. ¿Por qué? Porque si tengo bastantes neovasos, mi objetivo es tratar de controlar esa zona, ¿no? Controlar primero las zonas con isquemia y segundo, que no sigan creciendo esos vasos, ¿no? Entonces muchas veces podemos hasta dar el tratamiento en conjunto y usualmente depende del bolsillo del paciente a nivel privado, y a nivel institucional, pues la herramienta que tenemos para trabajar, por ejemplo, la Caja del Seguro Social es láser. Todavía no tenemos que nos hayan aprobado por completo que podamos poner estos medicamentos dentro del ojo. Entonces todo va a depender de dónde estás. O sea, si estás sentado en un consultorio privado, pues, y dependiendo de lo que el paciente te diga, pues vas a tener estas opciones y tú también le vas a decir cuáles opciones tiene. Ahora, yo tengo, por ejemplo, un paciente que es del interior y ahorita estamos en este tiempo del coronavirus. Entonces, ¿qué hago? No? Tengo un paciente que tiene el inicio de los neovasos, ha tenido hemorragias, y el paciente ahorita mismo no le puedo dar una vigilancia, él se tiene que ir mañana para Santiago, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago, no? ¿Qué tratamiento le puedo ofrecer? Porque si pongo una inyección dentro del ojo, yo tengo que vigilarlo, tengo que ponerle el medicamento y tengo que vigilar que no haga ni una complicación por yo haber colocado el medicamento dentro del ojo, que puede ser una infección dentro del ojo, por ejemplo. Entonces, todo va a depender, como quien dice, del escenario, del poder adquisitivo del paciente y de lo mejor que yo le puedo ofrecer en ese momento, dependiendo de las lesiones que me traiga. No sé si eso contestó tu pregunta. Sí, muchas gracias, doctora. Doctora, buenos días. Hola, buen día. Una pregunta. ¿Por qué se da la formación de estos neovasos? Y también es posible verlos en una angiografía. Sí. Hola, Marlon, ¿verdad? ¿Cómo estás? Voy a tratar de buscar esa diapositiva. Los neovasos crecen cuando sale del estímulo, una vez que se rompen estos capilares, de ahí sale el factor de crecimiento endotelial, el famoso VEGF, que me imagino que lo han escuchado varias veces decir ese nombre, ¿verdad? Entonces,
es cuando los vasos sanguíneos se rompen. Uno de los factores que nosotros tenemos para que crezcan y mejoren por lo menos los vasos sanguíneos y se puedan reparar es el factor de crecimiento endotelial. Entonces, una vez que este sale y está expuesto en el vítreo y persiste estas lesiones de hipoxia en la retina, estimulan a que dentro de esas rupturas empiecen a crecer nuevos vasos como si fuera un arbolito, como cuando ustedes tienen una carretera y se rompió y ustedes ven que crece un árbol a través de esa ruptura en la carretera. Más o menos el estímulo que llega a que crezcan estos vasos en estas zonas de ruptura es el factor de crecimiento endotelial y ocurre cuando hay ruptura de los capilares. Si no hubiera ruptura de esa barrera, o sea, del capilar completo, y no salieran los factores de la inflamación al tejido que está fuera de los vasos sanguíneos, nosotros no tenemos ningún estímulo para que crezca un vaso nuevo. Tiene que haber tiene que haber falta de oxígeno, tanto como la ruptura de un capilar para que eso pueda ocurrir. Si no, no es el estímulo adecuado para que no crezca. No sé si eso contestó tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ok. Buenos días, doctora. Hola, buen día. Muchas gracias por la presentación. Yo quería preguntarle que si cuando hay presencia de glaucoma, se impide de alguna forma el examen de fondo de ojo. Depende. Si estamos en los estadios más avanzados del glaucoma, ese que les enseñé, que es cuando crecen los neovasos, va a depender mucho de cuántos neovasos y cuánto afectó al cristalino también. Muchas veces nosotros cuando examinamos al paciente lo que más nos va a molestar es la catarata para poder examinarlo. Y recuerden pues que los estados hiperglicémicos hacen que se cambie el metabolismo normal en el cristalino, o sea, en el lente que tenemos. Entonces, al tener eso, ya nosotros tenemos un paciente que es de difícil examen, un paciente que va a tener catarata y que internamente pues también puede tener hemorragias y que me va a ser difícil poder hacer un examen oftalmológico. Directamente el glaucoma no me lo va a afectar a menos que el glaucoma sea lo suficiente, esté tan avanzado y las presiones intraoculares estén arriba de 30, porque los valores normales van de 8 a 21, pero una vez que estamos arriba de 30, la córnea se empieza a hinchar de líquido. ¿Ok? Que eso podría ser toda otra clase, ¿no? Que el líquido empieza a estar contenido en el estroma de la córnea porque al tener aumento de la presión vamos a tener mayor cantidad de líquido, mayor aumento de la presión dentro a nivel de la cámara anterior del ojo, que es entre el iris y la córnea se podría llenar más de líquido. Entonces, al llenarse ella de líquido, va a hacer que se vea opaca y no nos permita examinar al paciente. Pero no es que, sino que es como un mecanismo secundario a lo que pueda pasar por el aumento de la presión, a lo que nos lleve a que no veamos bien, no por el glaucoma per se. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, muchas gracias. Doctora, tengo una pregunta. Dígame. Doctora, además del daño hipóxico que se produce por la lesión vascular, ¿hay alguna lesión directa en las células receptoras, en el nervio óptico, por la glicemia aumentada? La verdad, en la parte de la neuropatía óptica, o sea, si ya hablamos de cómo la diabetes afecta al nervio óptico, más tiene que ver es por la falta de la irrigación adecuada. Hay muchos, ahí en la parte como la irrigación del nervio óptico es un poquito diferente y hay dos partes que la pueden irrigar, tanto lo que viene a nivel, pues, viene a nivel cerebral y también viene del mismo vaso sanguíneo que se comporta distinto al que va dentro de la retina. Realmente ahí funcionaría es por los cierres de los capilares, que podría haber un daño en el nervio óptico antes de ingresar incluso hasta cerca de la retina, por su vasculatura. Pero a nivel de exactamente internamente la retina, el nervio óptico no recibe sangre de ahí, él recibe sangre externamente. Entonces, lo que sí es que nosotros dentro del nervio óptico, por la salida de los vasos sanguíneos, podemos ver la creación de neovasos. Entonces, a la vez, el mismo nervio puede, porque los vasos sanguíneos no funcionan de manera correcta, se puede hinchar. Y el líquido que debería salir, de ellos mismos, ese mecanismo se altera. Y entonces ahí vemos también que que el nervio óptico incluso se puede edematizar, secundario a la falta
del funcionamiento adecuado de los vasos sanguíneos y que no permita que el líquido que debería salir se mantenga dentro de las fibras, ¿no? Muy bien, gracias, doctora. Entonces, eso usted nada más preguntó de la parte del nervio óptico, ¿verdad? Y las células receptoras también, Ajá. en la misma retina. Ok, en la misma retina, los daños específicos hacia ella realmente van a darse es por la falta, o sea, la falta de la oxigenación y de los nutrientes. O sea, una vez que ella, si tiene otros vasos sanguíneos que la nutran, no le pasa nada. Directamente no es como una señal que las vaya a destruir. Entonces, la retina se destruye porque ella no recibió el oxígeno. Pero si ella tiene otro capilar que se la puede hacer llegar y los nutrientes, no le pasa nada. Perfecto. Por eso es que vemos una zona en la angiografía que se ve sana y otra que no se ve sana. Y por eso tenemos tejido que puede funcionar y otro tejido que no funciona. Por dicha, a la parte central de la retina es la última que se daña, donde está más cerca de los vasos sanguíneos, por lo menos de la salida de la arteria central de la retina. Ese tejido está mejor preservado y los capilares tienen un trayecto menor donde llegar a que la retina periférica, que es donde ocurren los daños iniciales, ¿no? Entonces, realmente el impacto o el daño que se pueda dar es secundario a todo lo que está pasando en el microambiente de la retina. Y todo más bien es por la falta del funcionamiento vascular adecuado, pero no porque hay una señal que sale directamente y me destruye una célula, o por lo menos dentro de los mecanismos que yo he podido estudiar, no hay un daño exacto de que, me salió esta lesión, esto me salió del vaso sanguíneo y esto fue directamente a la retina y me la destruyó ahí, no directamente. Lo que sí es los daños oxidativos que ocurren están más enfocados en destruir el capilar, más que destruir directamente un fotorreceptor, una célula de Müller o demás. Incluso la célula de Müller, como la que ven aquí, es la que más va a estar trabajando para tratar de ayudar y regular el problema y tratar de construir y arreglar y reestructurar la retina, pero el daño realmente, como quien dice, donde está el target del problema realmente es a nivel del vaso sanguíneo y no a nivel de ni de ningún astrocito, ningún fotorreceptor, ni demás. Perfecto, gracias. Doctora, buenos días. Hola, doctora. Quería preguntarle, ¿qué niveles de hiperglicemia empiezan a aparecer las primeras lesiones? Y si es el mismo nivel para lo que aparece en el riñón. Bueno, los primeros niveles, usted dice como el límite del azúcar. Sí, exacto. Los niveles que pues nosotros asociamos a las alteraciones en la retina realmente nos enfocamos en la hemoglobina glicosilada. Exacto, ajá. El paciente, ¿A qué valores más o menos? Si una persona se mantiene toda la vida controlando, pero tiene una hemoglobina glicosilada ligeramente aumentada, ¿podría obtener eso? Depende, porque hay pacientes que, pues, a pesar de que tengan la hemoglobina glicosilada un poquito alta, no desarrollan la retinopatía diabética a lo largo de los años. Hay pacientes que genéticamente tienen mayor predisposición a que se dañe la retina, más que otros, o tienen mayor daño a nivel del riñón que a nivel de la retina. Pero los valores, mientras se mantuviera debajo de 6.5, no debo ver ni una lesión en la retina. Ahora, un paciente diabético que se le puede aceptar que el control es bueno es de 6.5 a 7.5. Arriba de 7.5, dependiendo del grado que aumenta, hay estudios que hablan que cada vez que se sube 1%, aumenta mayor, o sea, tiene la mayor posibilidad de que se aumente más rápido en las clasificaciones. O sea, que a 6 meses el paciente me aumente de una clasificación a la otra. Y si poniéndolo como resumen, son 6 clasificaciones. Si yo estaba en la 1 o 2, me puedo subir a la 3 o a la 4 rápidamente en unos 6 meses. Rápido. Sí. Hola, doctora, una consulta. ¿Con qué frecuencia o periodicidad usted recomienda a la población que presenta esta predisposición hacia la retinopatía diabética para que se realice una evaluación o un análisis en la parte ocular? Pacientes que no tienen, o sea, aunque dicen que no tienen ni una lesión, si tú me preguntas, todo paciente que se le haya diagnosticado diabetes debería inicialmente empezar una relación con oftalmólogo. De una vez. ¿Para qué? Es mejor que te digan que no tienes nada a que tienes algo y que no lo viste a tiempo. Entonces, ya, un paciente que tiene diabetes tipo 1, como dan las recomendaciones de la Sociedad Americana de Oftalmología,
este paciente debe verse al inicio del diagnóstico. Y los pacientes diabéticos tipo 2, dependiendo de cuál grado de control, inicialmente deben iniciar con un examen, y posteriormente, dependiendo de cómo se ven las lesiones, nosotros decidimos si lo vemos a 6 meses, a 1 año, dependiendo de cómo encontramos las lesiones. Déjame buscarte esa diapositiva por aquí. Que es esta que está aquí. En las recomendaciones de la Sociedad Americana de Oftalmología, pues nos dicen que esto es como quien dice un compendio de lo que debemos hacer todos los médicos en conjunto. Debemos hacer un examen de dilatación, bajo dilatación de las pupilas a los diabéticos tipo 1 en menos de 5 años de diagnóstico, ¿ok? Y a los pacientes tipo 2, apenas se le hizo el diagnóstico, a ese momento se debe mandar a que se vea con un oftalmólogo. Entonces, después, dependiendo de si encontramos lesiones o no, ya nosotros en oftalmología, dependiendo del grado que vemos de daño, determinamos si las citas son cercanas y si inmediatamente, porque a veces me ha tocado que yo soy la primera que lo ve y tengo que decidir si ya tengo que darle tratamiento de una vez. Gracias, doctora. Uh-huh. A ver, jóvenes, ¿tienen más preguntas? Buen día. Ahí. Doctora, ¿cuánto puede mejorar o si se puede dar una regresión de los daños causados por la retinopatía diabética en los pacientes tratados con insulina y evolución de 5 años? Bueno, si tengo un paciente que tiene, depende, porque hay veces que hay pacientes que a pesar de que se le da, que tienen tratamiento de insulina y son pacientes de difícil control, no han hecho ni una lesión en la retina. Entonces todo depende de lo que yo le encuentro en el examen oftalmológico. Si yo encuentro alguna lesión, dependiendo del grado, le mando a hacer la angiografía y determino cuál es el grado de complicación y daño, y asimismo el tratamiento que le debo hacer. Entonces, si hay pacientes pues que son, a pesar de que parece un escenario súper complicado, a veces que en los ojos no está igualito. Entonces todo va a depender mucho de cómo está mi condición del paciente cuando lo examino realmente, ¿no? Gracias. Ya no hay más preguntas, jóvenes. Bueno, entonces queremos agradecerle a la doctora. Sí, Diana. A ver, yo Diana. quiero hacer una pregunta que no sé si a todos, bueno, a mí me surgió y sé que escuché a varios profesores también con la duda. Buenos días, doctora Melissa, excelente conferencia. Ahorita con lo del COVID, usted ve que en todos lados nos andan tomando la temperatura con estos termómetros láser. ¿Qué tanto puede afectar eso? O si, como, por ejemplo, uno le dice, vamos a tomarle la temperatura, pero el riesgo que puedan tener esos termómetros láser, ¿qué usted recomienda? Porque yo lo que hago es que cierro los ojos porque me da como miedo, pero no sé, la gente a veces no está experta en el uso de ellos y todo el mundo ahora lo está usando, ¿no? Y no todo el mundo es especialista. ¿Qué me dice? El mecanismo de los láseres es para captar la radiación térmica pues, que nosotros generamos. No hay un estudio que hable de cuál es el impacto de estos termómetros, porque ahora es que los estamos empezando a usar como con más regularidad. En teoría no hay uno que nos diga el daño es específicamente así, que nos va a producir un daño de una manera o de la otra. En teoría, por lo que nos dicen de los fabricantes, que no debería haber un impacto en la retina, pero lo que yo sí le puedo decir es que pues si le están apuntando, como hay muchos termómetros que yo he visto en Panamá, no todos siguen como un patrón y tampoco se ha puesto como qué tipo de termómetro se debe usar, cuál es el más recomendado, cuál es el que se debe usar, sino que todo el mundo ha comprado el primer termómetro que tiene de disponibilidad y muchos nos llegan de China, no es que diga que sea malo, sino que nos llegan de cualquiera que haya producido nada más como para salir del paso, y no sabemos específicamente qué impactos van a tener en la retina a largo plazo. Usted puede, yo pienso, por lo pronto, hasta que tengamos más información, es importante, yo pienso, que tratar de no apuntar al equipo de momento y tratar de mirar como para otro lado y exponer la frente, porque al fin y al cabo lo más importante para que este termómetro funcione bien y rápido es tener bien expuesta la frente. Entonces, como les digo,
depende del equipo. Si hay un equipo que hace alguna emisión láser, si es parecido al láser que utilizamos, por ejemplo, en los pointers, esos pointers no los podemos poner directamente en los ojos porque sí está demostrado que producen lesiones en la mácula, producen atrofias de las células, ¿no? Entonces, si de la misma manera, hay algunos equipos, hay tantos que he visto que hay diferentes, hay unos de pantalla, hay unos, en teoría, todos lo que van a hacer, deben hacer es hacer una captación de la emisión infrarroja que nosotros producimos para después medir la temperatura. Pero si usted me pregunta de cómo debemos protegernos, yo pienso que es tratar de no apuntar a ninguno de estos equipos nuestros ojos, sino lo que he estado haciendo. Quizás no taparse, pero mirar para otro lado, mirar para abajo y exponer mejor la frente. Pienso que es una buena práctica hasta que tengamos más estudios del impacto de estos termómetros, de cómo nos pueden afectar los ojos. Ok, gracias. Lili, veo que hay muchas preguntas en el chat. No sé si las quieres leer. No sé. Sí, a ver que yo no lo he leído de abajo. Ajá, hay una pregunta de Ibis, que si puede existir una relación en la retinopatía diabética y algún tipo de cáncer ocular. No, realmente no hay una correlación directa. Sí tenemos lesiones en la retina que son de tipo cancerígenas, pero yo sé que puede sonar por el factor de crecimiento endotelial que nosotros cuando sale, pues estimule el crecimiento de estos neovasos, pero realmente hasta el día de hoy no se ha clasificado eso como un cáncer, aunque si ustedes me preguntan a nivel personal, yo pienso que si hay un factor que hace que se estimule un crecimiento de un nuevo tejido, debería ser clasificado como eso, pero como es un mecanismo conocido y que regresa al utilizar los medicamentos antiangiogénicos, pues podemos controlarlo, ¿no? Entonces, de igual manera, uno de los, ya que hicieron la pregunta, y me imagino que se les prendió el foquito porque utilizamos bevacizumab, que bevacizumab es uno de los medicamentos que utilizamos para el control del cáncer de colon de muchos años. E incluso los medicamentos que nosotros empezamos a colocar adentro de los ojos vinieron exactamente porque los pacientes que tenían cáncer de colon y se les colocaba bevacizumab, los pacientes mejoraban en su condición internamente en la retina, sobre todo los pacientes con degeneración macular relacionada con la edad, donde hay un daño en la membrana de Bruch y crecen los neovasos de la coroides hacia la retina, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos medicamentos ayudaron a regular esta señalización anómala que se estaba dando. Entonces, si puede ser clasificado como cáncer, si ustedes me preguntan, yo pienso que tiene bastantes, o sea, está bien parecido al estímulo de lo que sería una célula cancerígena, pero lo que sí les puedo decir es que que hasta el momento nosotros lo metemos dentro de como una complicación severa de la retinopatía diabética y que pues si los pacientes a tiempo se les da tratamiento y control, pues no tienen no necesariamente se desencadena a lo más horrible pues de quedarse ciego, sino que se puede muchas veces controlar. Ajá. Gracias, doctora. Sí, ahí creo que habían preguntado que si la retinopatía diabética puede regresar en los pacientes estos complicados que me comentaron. Sí, si un paciente está bien controlado de la hiperglicemia, el paciente se le dieron algunos tratamientos iniciales, puede ser que él preserve su visión para siempre con un buen control, sobre todo metabólico. ¿Con quién vamos a lograr esto? Una buena disciplina del paciente con nutrición, con medicina interna, endocrino, una sumatoria de todos nosotros los va a ayudar a que, y también los especialistas de... Se le fue el audio. Sí se me fue. ¿Me ya escuchan? Ya volvió. Entonces, una combinación en el tratamiento de todos nosotros, pues tanto de nutrición, medicina interna, el oftalmólogo puede ayudar a que el paciente, pues sino que podemos hacer que incluso de una de las clasificaciones regrese para atrás. Y sí he visto pacientes que regresan para atrás cuando tienen un muy buen control sobre todo de sus glicemias, y de la hipertensión, y pues del colesterol. Cuando los pacientes hacen un buen control de eso, vemos que incluso de los 6 grados me puede estar, que estaba en el tercero, el paciente me regresa al 1 o el 2. ¿No? Entonces, hay pacientes que les va muy bien y sobre todo los pacientes muy disciplinados les va muy, muy bien. O sea, en el control, muchas veces son pacientes que hasta después uno realmente lo vemos una vez al año porque lo tenemos que ver, no porque tenga alguna lesión.
Ahí veo otra pregunta que hace un estudiante. Si hay una persona diabética que se queja mucho de ardor en los ojos y sensación como si le cortaran el ojo, si se puede sospechar de una retinopatía diabética. Esos síntomas parecen más de un síndrome de ojo seco. Ahora, los pacientes con las mujeres, sobre todo, que ya están por lo menos en la menopausia y que son pacientes diabéticas, van a tener estos síntomas mucho más fuertes. Entonces, de todas maneras, independientemente de que sea una retinopatía diabética o no, por esa sintomatología debe asistir a un oftalmólogo. ¿Para qué? Para revisar después que por los síntomas pareciera una resequedad ocular importante. Y eso hay que darle tratamiento para evitar otras complicaciones, pero a nivel de la córnea. Doctora Melissa, hay otra pregunta de un estudiante, que si es probable que un paciente que tenga prediabetes pueda tener una retinopatía diabética. Necesariamente no, pero hay que ver quién clasificó la prediabetes, porque hay muchas veces que se clasifica así porque el paciente empezó a mejorar un poquito los niveles glicémicos, pero antes había estado manteniendo estados hiperglicémicos. Entonces, hay que ver en qué momentum está el paciente. Hay veces que, como les digo, la gente tiende a mentir de cómo está controlada. Todo el tiempo, siempre estoy bien controlado, ¿no? Hasta que te enseñan el examen y ves varios múltiples exámenes de muchos años y te empiezas a dar cuenta de realmente qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, no necesariamente, pienso que un paciente con prediabetes que pues es un paciente obeso, que es hipertenso y que tiene muchos problemas para controlar sus lípidos, su colesterol y triglicéridos, vale la pena que también sea examinado por un oftalmólogo para descartar que no tenga una lesión en la retina. Bien. No sé si no hay más preguntas. No hay más preguntas, chicos. ¿No? Bueno, yo sí nada más quiero comentarles a todos, más que pensar en lo complejo de cómo se da el tratamiento y en qué, uno, tener buen estilo de vida. Si tienen un buen estilo de vida, no debe pasar nada de estos problemas. Y la verdad es que no me gustaría ver a ninguno de ustedes siendo diabético en mi consultorio, ¿no? Entonces, si estamos para ayudar, obviamente, ya cuando estamos en los estadios más avanzados, pero ustedes están aprendiendo estas cosas desde muy jóvenes. Entonces, están a tiempo de cambiar muchos de sus hábitos, analicen qué cosas ustedes hacen, qué cosas no hacen, la actividad física, esas partes son súper importantes y pueden evitarse todas estas cosas desastrosas que les enseñé que pueden ocurrir en los ojos. Cuando ustedes sean médicos generales, pues verificar bien el estado de los pacientes y no dar las cosas por sentado y no nada más pasar la consulta por pasar y por pasar los pacientes. Es importante tratar de hacerlos llevar a ellos a su buen control y por favor acordarse que existen oftalmólogos que pueden ayudar a estos pacientes, porque muchas veces no esperan hasta que su paciente les diga que ve borroso, que los mandan y ya es muy tarde. Entonces, recuerden, si algo es importante, ustedes tienen un paciente diabético, lo que se le tiene que prender el foquito es, yo no sé cuánto tiempo tiene este paciente y yo no sé si alguien le ha dicho que tiene que verse los ojos, mejor lo oriento a que vaya a un lugar o le hago una referencia para que sea visto por un especialista en oftalmología. Ahora, les comento porque hay muchas veces que muchas personas piensan que ir a verse la vista es verse con el optómetra. Yo no le estoy quitando el crédito a los optómetras porque los optómetras son los que ustedes encuentran en las ópticas. Los optómetras son los que nos ayudan a nosotros a hacer las recetas de los lentes y ayudar a la terapia visual de los pacientes. Ellos no son los que hacen este examen exhaustivo de los ojos. Los que hacen estos exámenes son los oftalmólogos en el consultorio con las gotas de dilatación. Entonces, es importante que ustedes sepan, y ustedes están en un centro de salud, en una policlínica, en un hospital grande, referir a estos pacientes a oftalmología. Y si ustedes ven que son pacientes que tienen tratamientos muy complejos, mandarlos a retina, con el especialista de retina, porque en nuestro país ya vemos varios especialistas de retina que nos encargamos de esto, y es importante, mientras más a tiempo nos los mandan, menos desastres vemos nosotros y podemos mejor ayudar al paciente a que se pueda controlar sus problemas de la visión. Muchas gracias, doctora Melissa, por darnos esta excelente conferencia. Bueno, me da mucho gusto y la verdad es que me hubiera gustado estar en la facultad desde que me avisaron a ir allá porque tengo ratito que no voy, y pues ya será en los próximos años que pueda estar en las aulas y pues estoy a la disposición para lo que me necesiten. Muchas gracias, doctora.
Gracias. Hasta luego, gracias, doctora. Muchas gracias, doctora, por la conferencia de parte de la promoción de Med15. De verdad que estas conferencias nos ayudan a ver como más allá, aparte de lo que nos enseñan como ver la clínica, de lo que vemos en la teoría. Así que, Sí, es importante, sí. Qué bueno. Muchas gracias, doctora. profe Diana, una pregunta, nos quedamos aquí, ¿cierto? Ahorita a las 9 empezamos. Sí, claro, nos quedamos aquí. Es a las 9, ¿no? Todavía tienen media hora para que vayan a desayunar. Sí. No se salgan, chicos, por favor. Delen, chao. Así te retiro yo, doctora. Que tengan buen día. Muchas gracias por invitarme. Gracias, doctora. Gracias. Ay, que esté bien. Hasta luego, doctora. Cuídese. Ahí están las redes sociales por si alguno de ustedes estudiantes pues quieren hacerme alguna pregunta y les dio pena preguntar aquí en la clase, pues yo pongo muchas informaciones ahí. Si a alguno le interesa, pues yo estoy en el Instagram como DRA John Retina, por si alguno quiere estar ahí para que me pueda seguir. Igual es el mismo para mi mail, se lo comparto una vez más, nada más por si acaso los estudiantes quieren tenerlo. Porque siempre me preguntan eso después y creo que al final nos fuimos rapidito y no se los puse, nada más para que la puedan apuntar. Yo pongo muchas cosas en el Instagram, porque también doy clases a optometría, doy clases a los residentes y demás, así que si hay alguno que quiere o algún tema que les pareció interesante o tienen dudas, ahí me pueden escribir. Mi Instagram es así, el que ustedes ven en la pantalla, DRA John Retina. Igual mi mail es lo mismo, nada más que con Gmail. Ya la encontré. Sí, esto sí. Esto ya sería. Muchas gracias, doctora. ¿Cómo estamos? Hasta luego.